Ahí está. ¿Me escuchas? Ahí estamos esperando. Y bueno, tenemos varias preguntitas. Ahí ya va a entrar, ya está conectando. Y bueno, el tema de hoy es abundancia. La abundancia desde una mirada sistémica. Ojo, vamos a hablar desde una mirada sistémica que tiene relación con constelaciones familiares. Yo sé que hay gente que no conoce mucho sobre las constelaciones familiares. Para mí, en lo personal, ha sido una forma en la que, combinado con otras herramientas como el coaching, me ha permitido crecer y florecer de una manera completamente distinta. Y además Bert Hellinger nos dice que cuando quieres florecer desde la buena conciencia, y hace una distinción entre la buena conciencia y la mala conciencia, pero ¿qué es la buena conciencia? Es esas lealtades inconscientes que tenemos con nuestros familiares para no crear la abundancia que deseamos. Entonces, creo que este tema es extraordinario, es fabuloso. Nos preguntaron, bueno, Lile, ahorita que se pueda conectar porque no me está entrando. No sé si tú ya te ves. ¿Sí? ¿Te ves ahí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, ya te escucho, pero no te veo. Pero a ver si alguien nos confirma si también nos ven y nos escuchan. Ok, yo te veo ya, digamos, la pantalla está dividida en dos. Ya me veo mitad y mitad. Perfecto. Súper, okay. Espero que entonces ya nos ven. Bueno, pues gracias por estar aquí, Lile. De verdad es que esta invitación, estoy muy contenta porque poder cerrar este año, que es la invitación, ¿no? Todo diciembre, con la energía que requerimos, ¿no? Después de todo lo que hemos estado viviendo, poder cerrar este año para darle la puerta y abrirle la puerta al 2021. Ese es el propósito, ¿sí? De todo este diciembre. Yo han visto que estoy enfocada en abundancia, prosperidad, abundancia. Entonces, qué mejor momento para poder compartirle a todas las personas que nos están escuchando, que sean este tiempo, este espacio. Y para aquellos que son nuevos, que los veo conectados nuevos, me presento para darle la entrada a Lile, porque ella va a ilustrarnos el día de hoy. Entonces, mi nombre es Carla Rodríguez, coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional, y estoy aquí con Liliana Gerardo con el tema de la abundancia desde una mirada sistémica. Lili, por favor, bienvenida y gracias. Muchas gracias, Carly. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, también qué mejor que con un tema que me encanta y que creo que nos beneficia a todo mundo trabajar, mirarlo y enfocarnos en él. Entonces te agradezco muchísimo la invitación y pues sí, los invitamos a que por favor pregunten, interrumpan, díganos sus dudas, sus inquietudes. Vamos a hacer de este espacio una construcción de diálogo. ¿Les parece bien? Entonces, pues. Voy a cambiar mis audífonos, ya creo que fallan luego a veces. Mejor, ya, voy a ir a la segura. Sí, yo igual, prefiero grandotes y cable para que no haya falla. Sí, me voy a comprar unos de esos, fíjate. Oye, y me gustaría que comenzáramos. Ahí me confirmo si me escuchas. Bueno, me gustaría que comenzáramos por el tema, nos hicieron varias preguntas, ¿sí? Venga. Porque también confundimos mucho lo que es la abundancia con el dinero, ¿no? Y también hay una diferencia entre abundancia y prosperidad. Entonces, con este tema de hoy, de abundancia desde una mirada sistémica, me gustaría compartirle a la gente que nos está escuchando que esto es un tema que nos habla incluso sobre la madre, ¿no? O sea, nos iríamos al tema de la madre y cómo desde la madre y la mirada de la madre nos puede ayudar a entrar a este mundo de una nueva concepción, una nueva perspectiva, una nueva mirada respecto del mundo interno que he creado, que aprendí a mirar y a ver, y de la forma en la que ves a la madre es la abundancia. Entonces, tengo varias preguntas que me hicieron llegar ahí en el Instagram, en la cajita de preguntas, y te las voy a mencionar, y después sí, nos perfecto. ¿te parece? Va. Sí, voy a anotar, para tratar de responder todas. Oye, te las voy haciendo, no te preocupes. Mira, la primera perfecto. es la abundancia, ¿no? ¿Qué es la abundancia? Me llegaron muchas, claramente, ¿no? ¿Qué es la abundancia?
Otra que me pareció bien interesante es la abundancia nos ayuda a reencontrar nuestra armonía, nuestro balance, nuestra fe. Tenía que ver con la fe y espiritualidad, que la gente sabe que yo hablo mucho de esto porque pues te habla de tu mundo interno, ¿no? La espiritualidad. Entonces me pareció bien interesante porque yo diría que sí. Otra es ¿por qué no nos creemos abundantes? ¿Y a qué obedece la abundancia? ¿Cómo podemos crear abundancia en nuestras vidas? ¿Y por qué nos negamos a la abundancia en nuestras vidas? Entonces, ¿por dónde empezamos? Ay, wow, no, pues están muy profundas y filosóficas las preguntas, entonces vamos a irnos de lleno. Qué bueno que están en ese mood, porque pues el tema lo requiere desde la visión sistémica. Entonces, pues voy a comenzar con el de qué es la abundancia. Venga. Si les parece bien. Perfecto. Y la verdad es que desde la mirada sistémica, la abundancia es algo, tiene la definición muy sencilla. La abundancia existe en dos sentidos. Primero, lo que está independiente de nosotros como seres humanos y segundo, la forma en la que nosotros nos relacionamos con ese hecho. Entonces, la abundancia desde la mirada sistémica es un hecho. Es algo que está ahí, que es parte de o una de las cualidades de todo lo que existe. Entonces, eso es primero. Es una cualidad de todo lo existente. ¿Sale? Y al ser una cualidad de todo lo que existe, nosotros no podemos ni disminuirla, ni quitarla, ni negarla. Bueno, sí podemos, pero como hecho, eso ahí se queda, porque es una de las, digamos, atributos de lo que ya existe antes de que nosotros siquiera existiéramos como personas o como seres humanos o como animales. Entonces eso es algo, una propiedad de todo lo que existe. Ahora, desde la visión sistémica como personas, la abundancia para los seres humanos es una visión, ¿sale? Y es una visión, ¿por qué? Porque depende de que nosotros seamos capaces de mirar en todo lo que existe este atributo de abundancia. Entonces, y ahí es donde hacemos esta primera distinción que tú mencionabas en la introducción, Carly. No tiene que ver con el dinero. O, no, o al revés, el dinero no tiene necesariamente que ser la única forma de abundancia. Es muchas cosas. La abundancia es lo que existe, es un atributo de lo que existe. Y al ser eso, el dinero formaría parte de una de las formas en las que también se manifiesta. Nosotros mismos como seres humanos somos una forma en la que la abundancia se manifiesta. Y como seres humanos, ahora sí, viendo esa realidad existente, entonces sería parte de la visión. Nosotros o lo podemos ver o no lo podemos ver. Entonces, básicamente tenemos estas dos partes de la definición. Un atributo de lo existente y si yo soy capaz de verlo. Eso sería la abundancia. Ahora, juntando las dos cosas, sería yo o las personas o quien sea, tengo la visión de que lo que existe es abundancia en sí mismo o no. Y prácticamente todo el trabajo sistémico que podamos hacer al respecto va a tener que ver con la conexión de la visión en cada persona de esa abundancia. Y de ahí se derivan un montón de cosas. Cómo lo vivo, si emocionalmente puedo conectar, si mentalmente puedo conectar, y todas las barreras que hemos creado para no verlo. Entonces, todo el trabajo que hagamos va a estar enfocado en conectar con esa visión de que uno de los atributos de la realidad es abundancia. Ya sea en la naturaleza, en mí mismo, en todo lo que veo, o si de plano no puedo hacer contacto con esa visión. Entonces, el trabajo va a estar enfocado en hacer esa conexión. No sé si fui clara. Sí, por supuesto. Y sabes que ahorita que te estoy escuchando, confirmo. Notaste que lancé nuevamente el reto de abundancia de 21 días de Deepak Chopra. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es maravilloso y me gusta compartirlo porque al final te das cuenta que es un cambio de visión. Y entonces Deepak Chopra en estos primeros 5 días, y lo quise lanzar el 1 de diciembre empezamos, pues las personas que están aquí conectadas y nos están escuchando y estás en el reto, ¿sí?
vas a poder comprender también por qué las frases, y una de las frases o sea, me abro a ver la abundancia en todo lo que me rodea, me abro a pensamientos de abundancia, porque como lo acabas de explicar, ¿sí? Es un hecho que por derecho divino, ¿sí? Por derecho divino, somos abundantes. La diferencia es que no lo percibimos o no lo queremos ver, o cómo nos programamos para no ver la abundancia y sabernos abundantes. Entonces, en esta pregunta que nos hicieron, ¿por qué no nos creemos abundantes? Me parece que por ahí entraría esta respuesta. Claro, y no, fíjate, no nos creemos abundantes, ya sería una consecuencia de que yo no pueda tener esta visión de que la realidad es abundante. Eso es primer principio, ¿no? Ya sería una consecuencia. Entonces, si nosotros no modificamos esa visión, todo el trabajo que hagamos no va a tener sentido, porque entonces yo voy a creer 1000 cosas al respecto de la abundancia que me van a llevar a otro camino, que tengo que trabajar como esclavo, que el dinero llega y se va, que la abundancia es dinero. Entonces, fíjate, esa primera creencia es algo que es una súper barrera. Creer que la abundancia es el dinero o que el dinero te da la abundancia, ya valió, ¿no? Ahí definitivamente estamos limitando nuestra visión de la abundancia a simplemente algo que tiene que ver con una cantidad, algo tangible que sería el dinero, ¿no? Entonces, eso no es la abundancia. Tener un montón de dinero o creer que teniendo mucho dinero yo voy a lograr ser abundante, eso ya, ¿no? Ahí ya sabemos que no va a progresar esa visión porque no es realidad eso. O sea, es como si pretendiéramos que el atributo de abundancia de lo existente yo lo pudiera adquirir. Y eso no es algo que se adquiera, o sea, no es algo que sea posible transaccionarlo y entonces yo pagar y decir, bueno, ya tengo una visión de abundancia. Mentira. No hay cantidad en el banco ni en la vida que te pueda dar la visión de abundancia, porque eso es algo que viene de dentro. Claro. Es una conexión, es un encontrar la forma de vincularme con todo lo que existe y saberme una forma de todo lo que existe. Y por lo tanto, entonces, soy abundancia como todo lo existente. Entonces, eso no hay dinero que lo compre. Eso es una visión. Exacto. Y entonces eso es, por eso, más bien por eso, sí es algo que se pueda trabajar como ser humano, porque no necesitas dinero para trabajar en tu visión. Claro. Y en la forma en la que estás percibiendo la realidad. Sí, y esto que acabas de poner, ¿no? La mirada sistémica nos lleva a vernos a nosotros como esos creadores dentro del sistema, porque yo soy un sistema y formo parte del sistema, y desde esa mirada, como yo soy el creador y soy quien cultiva mi propia abundancia. Entonces, hasta aquí yo les diría a las personas que nos están escuchando, palabras claves, ¿no? La primera es que es una visión, es una forma de ver, es una forma de pensar. Por eso la abundancia es un estado de la mente que te va a llevar a un estado del ser, desde esta mirada espiritual. Pero si entramos más a la parte sistémica, desde esta mirada de las constelaciones, sabemos que tiene que ver con el mundo interno. Y el mundo interno, ¿quién nos los da? Pues mira, ahí Carly, yo le añadiría una cosa, es un estado de la mente que nos va a llevar a un estado del ser. Pero ¿cuántas veces, o yo les preguntaría, ¿no? Todos hemos caído en algún lugar, en ese momento, todos hemos caído en eso en algún momento. Y es como si los decretos, simplemente por hacer una plana del decreto ya sucediera. Y no es así. Es así. No es como esta disonancia, ¿no? Esto que no checa el audio con el video. Exacto. De la persona que habla muy lindo, ¿no? Sí, y dice el decreto y se saben las leyes universales y no sé qué, pero cuando estás cerca nomás no quieres estar ahí. Claro, por su resonancia, su vibración. Ajá, porque entonces no hay una concordancia entre lo que yo digo o entre lo que quiero pensar y entre cómo me estoy sintiendo o lo que yo estoy sintiendo adentro. Entonces, sí es un estado mental, sí es un estado del ser, pero en lo que hace en medio ese match, yo diría que definitivamente es el estado emocional.
porque tu emoción y tu corazón son los que te van a decir, ¿en realidad estoy sintiendo esto que digo o no lo siento? Exacto. Porque entonces no tiene caso decir gracias, 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 soy feliz, y entonces que tu emocionalidad se sienta de la fregada, ¿no? O estar cerca, bye, ¿no? O que todo el mundo salga corriendo, o, y aquí dice un maestro, ¿no? ¿Cómo saber si estás progresando en ese sentido? Pregúntale a los que viven contigo. Pregúntale a la gente que convive contigo todos los días. Tú ahí vas a saber si en efecto sí ahí vas o no es cierto. Entonces, sí es un estado mental y del ser, pero sobre todo tiene que ver con un trabajo que haga una conexión bien poderosa o fuerte, pues, con tu estado emocional. Entonces, en ese sentido, sí, tú dime. Sí, no, es que al final en eso que pones, y qué bueno que lo amplías, porque hablar del estado del ser, hablamos no de este personaje que yo me compro que soy, no, en el estado del ser, hablando desde una mirada de conciencia, ya de lo más alto, quién estoy siendo realmente en la vida, ¿no? Entonces, hablar del estado del ser te habla, por supuesto, la emoción es lo que lo que va a proyectar o lo que va a generar tu abundancia. Acabas de ponerte de gracias, 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 ¿no? ¿Cuánto hemos visto hoy sobre el perdón, sobre la gratitud? Y entonces hablas con alguien y dices, uy, yo soy súper agradecida, ¿no? Yo soy muy agradecida. Y por dentro lo ves vibrando, o sea, lo percibes, ¿no? Y más cuando tenemos desarrollada esta parte, dices, oh, ahí hay una asonancia en la vibración. Entonces la gratitud, no solo eso, como todo lo demás, ¿no? Como lo acabas de poner, no es estar pensando, es un estado de la mente, porque esto es bien interesante entenderlo desde cómo lo vemos en la parte de Deepak Chopra, ¿no? Porque yo quiero entrar contigo a la parte sistémica, pero esto que acabas de poner creo que les da mucho más riqueza a esta conversación, en donde el estado de la mente es esto que está diciendo. O sea, cómo realmente estoy pensando en gratitud, estoy pensando en abundancia, estoy pensando en que todo lo que veo es abundante, pero además lo estoy sintiendo. Porque si no hay congruencia, si no hay coherencia como una secuencia, no va a haber congruencia en el exterior. Y entonces, ¿por qué no manifiesto resultados de abundancia? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mis relaciones? ¿Por qué? Porque la abundancia no es el dinero, la abundancia es que haya mucho de todo eso que quieres. Y entonces, si en algún aspecto de tu vida no está habiendo abundancia, ahí es donde puedes hacer un trabajo. Y el primer paso también es quitarte de la zona de la víctima, ¿no? En donde yo no tengo porque seguramente esto. No, esa es la invitación del día de hoy, en donde puedas empezar a trabajar tu abundancia. Y si se dan cuenta, hemos estado hablando de que son hechos, son facts, es algo que ya está hecho, pero si no lo trabajas tú para tu vida, no es algo que vas a poder manifestar con facilidad, ¿sí? Y de manera también gozosa, porque está esta parte de gozo, gracia, facilidad, sí, pero desde un estado de emoción. Para mí hablar del estado de la emoción, estás hablando de tu estado de conciencia. Entonces, un estado de conciencia ya habla del ser, habla de tu forma de pensar, habla de tu forma de comunicarte en congruencia. Entonces, dile, la verdad es que esto es bien bonito y para responderte por qué no nos creemos abundantes es porque en el fondo hay creencias, ¿no? Creencias limitantes. No veo la abundancia que hay incluso en mí, porque ya tenemos todos los recursos, ¿cierto? Y aquí nos preguntaron también respecto al 2021, ¿cómo proyectar abundancia para el 2021? Entonces, ¿por dónde más le seguimos? Ay, no, qué bonito. Pues mira, todo lo que dices es bien importante, Carly, porque en efecto, en el fondo hay creencias, pero muchas veces esas creencias, pues evidentemente no están de una forma en que yo sea consciente de ellas. Entonces, esas creencias inconscientes, y ahí es donde este trabajo sistémico me encanta, ¿no? Porque esas creencias que no son conscientes van a aparecer en ese trabajo sistémico. Tú lo sepas o no lo sepas, ahí están. Entonces, muchas veces hacemos este trabajo de el decreto, la plana, muchas cosas. Pero si ya hice esto, ya me certifiqué, ya fui al retiro, ya, y nomás no. Entonces, porque no termina de haber coherencia y consistencia en esa mente, en ese cuerpo emocional y en todo, ¿no? O en mi cuerpo físico. El cuerpo físico también guarda
esas creencias inconscientes, ¿no? Ahora no es una cosa mística, ¿no? Hay ahora estudios científicos epigenéticos, se llama la epigenética, la forma en la que la genética se manifiesta en un contexto. Entonces, esa expresión genética también tiene una carga emocional y se despierta dependiendo del contexto en el que yo me estoy desarrollando. Entonces, eso ya lo tienen los expertos científicos que se dedican a eso súper analizado, ¿no? Entonces, no es algo que nosotros podamos decir, no existe, no, sí existe y se manifiesta y entonces hay estudios, registros de todo esto. Y eso quiere decir, eso nos da muchísima información de por qué el trabajo sistémico funciona. Y funciona porque pone en el centro del juego esas creencias que nosotros no somos capaces muchas veces ni siquiera de verbalizar. Exacto. Porque están ahí manifiestas en comportamientos, en reacciones y sobre todo, ahí dijiste tú hace rato algo muy bonito, palabra clave, esto es palabra clave, hábitos emocionales. Entonces, los hábitos emocionales, puta, o sea, yo puedo cambiar mi lenguaje, mis decretos, pero si mi hábito emocional sigue siendo el mismo, yo voy a repetir consistentemente lo mismo, en cualquier ámbito. Entonces, ahorita estamos enfocados en este tema, ¿no? De la abundancia. Y eso nos abre una puerta para ver cómo se trabaja este tema desde la mirada sistémica. Y pues sí, es correcto, lo que te escribieron por ahí de la mamá y todo eso, sí, como todo el trabajo sistémico, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver, ¿por qué? Pues porque lo primero que trabajamos es en esas creencias que estén en el cuerpo, instaladas en el cuerpo, instaladas como un hábito emocional de las que ni siquiera seamos conscientes. ¿Y dónde apareció por primera vez este cuerpecito cargado de creencias y hábitos emocionales? Pues en una madre. Exacto. Relacionándose con ella. Entonces, si de por sí ya tenemos una carga genética y epigenética, mucho más, y ha salido un montón de eso, ¿no? El impacto y los efectos en el bebé de lo que la mamá haya vivido. Y ¿por qué hablarle al niño antes de que nazca es importante? Claro, ¿por qué? Pues porque se están formando células y esas células no nada más tienen una física, también tienen esta carga epigenética que ahí va a estar y además contiene emociones, digamos, un mundo emocional. Entonces, se va a manifestar en la vida de miles de formas. Sí. Y en la primera etapa de la vida, muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un programa entero, ¿no? de esa primera etapa y todos los programas que se instalan en las personas durante los primeros 3 meses de vida. Entonces, ahí hay un montón de información porque hay un sentir en ese cuerpecito de lo que está pasando a su alrededor. Claro. Y mucho más, lo que escuchamos cotidianamente, hayamos crecido donde crecimos. Hay una creencia colectiva a nuestro alrededor de qué significa el dinero, la comida, la abundancia, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y todo eso contribuye a que tengamos una visión, a que tengamos la visión, ¿no? De abundancia, de esa realidad como atributo de la realidad, o a que no la tengamos. Claro. Entonces, sería imposible hacer un trabajo con cada uno de los elementos que sumaron a mi visión de abundancia o de escasez. Sí. Lo que sí podemos hacer es un trabajo de, a ver, ¿cuál es tu visión respecto de esa realidad? Y en dónde está la barrera mucho más grande que tienes para acceder a ello y sentirte parte de eso. Sí, entonces, sí. Puede ser que haya sucedido en esa primera etapa de la vida o puede ser que no, puede ser que haya sido más adelante. Claro. Entonces, en sentido estricto, sí, la concepción de abundancia o esta visión, la primera persona con la que nos relacionamos y abonamos a esta visión de abundancia o de escasez, pues es nuestra madre. Y la relación que hayamos establecido
posteriormente con ella, porque hay que diferenciar dos hechos. El primero es cómo fue esa relación y esa vivencia y esa experiencia de ese bebé. Y el segundo hecho es la interpretación que ya como persona mucha más grande yo le haya dado a eso que viví en esa relación con esa mamá que me tocó. Claro. Entonces son dos cosas separadas y de manera consciente en terapia, en coaching o muchas otras herramientas, psicoterapia o no sé, psiquiatra, lo que sea, vas a trabajar con esa conversación que tú hayas creado de esa relación y de esa mamá. Sí. Pero a nivel físico, biológico, hay una conversación silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque no tiene narrativa. ¿Por qué? Porque las narraciones las creamos con el lenguaje. Y entonces ese lenguaje apareció hasta más o menos el año o los 2 años y ya las podré trabajar con alguien. Pero las que no tienen lenguaje, ¿cómo las puedo trabajar? Claro. Es que entonces, eso es lo poderoso, porque aquí nos pusieron en el chat, ¿no? Que si las constelaciones ayudan. Y sí, o sea, quiero compartirles porque hay gente que no cree, ¿no? En esta parte de las constelaciones, como todo es criticado, como, ¿no? Pero la verdad es que yo le hablo a esas personas que traen esta búsqueda, en donde esto que les estamos compartiendo, lo bonito de las constelaciones y trabajar con las constelaciones es que ciertos procesos en donde se nota un bloqueo más grande, ¿sí? Sale, lo voy a poner en mis palabras, ¿no? Sale la verdad oculta. Y eso es lo interesante de las constelaciones, porque yo cuando trabajo en coaching y observo algo, ¡pum!, a constelación. Ese bloqueo emocional que nos estás compartiendo, Lile, es aquello en lo que la persona no se ha dado cuenta, ¿no? Y hay otras técnicas, como en los talleres que tú conoces que doy, de cuando hablamos de descodificar la emoción negativa, y entonces la gente sale al taller a admirar y decir, no sabía esto, ¿no? Entonces, estos hábitos emocionales con los cuales ni siquiera nos atrevemos a verlos, porque tal vez ni siquiera lo hemos visto, es cuando sale esta verdad en la constelación. Y entonces yo, el día que decidí creer, porque también creo que decidimos en qué queremos creer, fue el día que cuando yo constelo, porque este tema nos vamos a abundancia, ¿sí? Y este taller que tenemos preparado para ustedes, uno es abundancia y prosperidad el 21 de diciembre, y el 22 de diciembre vamos a tener un cupo limitado para personas que nos escriben, nos manden mensaje en este momento para yo quiero un lugar para constelar y ver la mirada sistémica de tu abundancia. Y entonces, el día que yo veo las constelaciones y voy a constelar mi divorcio, ¿ok? Mi divorcio. Este es un tema que al final son fibras personales, pero ahí es cuando dije, wow, no miente, ¿no? Esto que en el lenguaje yo me digo un cuento, ¿no? Yo verbalizo mi interpretación, mi perspectiva, mi tal. Pero cuando la constelación, haz de cuenta que me descubrió, ¿no? Y yo ni siquiera me había dado cuenta, literal, no me había dado cuenta de esa verdad oculta detrás. Y eso es lo que me gusta. O sea, sí me quedé en shock, dije, wow, ¿no? Yo creía, y de ahí es cuando entra la parte racional consciente de lo que yo creo que es. Yo creía que él se había ido, ¿no? Que él no quería estar, pero cuando en la constelación se revela ese bloqueo inconsciente que yo no había visto, entonces veo que la que se había ido era yo. Bueno, Lile, me quedé fría, ¿no? Me quedé helada y dije, ahí toda mi visión se cambió, ¿no? Y dije, claro, o sea, ya no tenía que decir nada, ¿no? Volteó el constelador y me dijo, ¿qué huele? Y yo así, oh, sí, claro, eso claro. es lo que me gusta y claro que puede tener esta mirada en lo que te abres a la posibilidad, porque yo me he topado con gente que dice, no, yo en esas cosas no creo, como si fueran del diablo, ¿no? Y te lo dicen, no, eso, no, al contrario, esto que nos estás poniendo, aquí nos ponen, mira, yo quiero un lugar para constelación, por favor. Por supuesto, Chio Tamayo 26. Mándame un WhatsApp, o un mensaje directo, también voy a anunciar el WhatsApp. Vayan apartando porque Lili y yo les tenemos preparado esto. Y entonces, trabajando en nuestra propia mirada, como lo pones, se puede quitar esto que pusiste, hábitos emocionales, porque vivimos desde estas creencias inconscientes
y todo esto puesto en el espacio ya lo vemos en una mirada sistémica. ¿No es así? Sí, es así. Y de hecho, como bien te lo dijo tu constelador, pues nada más es voltearlo a ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en nuestra narración del problema o de la situación, nosotros ya tenemos una interpretación súper sesgada del asunto. Y lo que se trabaja ahí es, vamos a ver cómo está, ¿no? Independientemente de tu narración. Por eso yo creo, ahí sí es una cuestión de técnica, a mí las que más me gustan son en las que no hablan. Porque no necesitamos que hablen. Entonces, mejor vamos a ver la interacción. Incluso hay otra técnica que me encanta, que es con caballos. ¿Por qué? Porque los caballos son unas antenas gigantes que captan el campo sin que intervenga una narración ni tuya, ni de nadie, o sea, los caballos simplemente van a hacer lo que están sintiendo en ese momento y van a manifestar la emoción que la persona pone en el entorno. Entonces, para mí son los mejores representantes del mundo porque no interviene una narración de absolutamente nadie, ni la de la persona que está constelando, porque no se la compran, ¿no? Porque nada más se van a relacionar emocionalmente, no lingüísticamente. Entonces, por eso es bien importante, pues, digo, ya es cuestión de técnicas, pero pues que la constelación sea lo más silenciosa posible, que después de una constelación no hables, porque no hace falta, en realidad no hace falta, porque estamos trabajando con esos hábitos emocionales que se manifiestan en cualquier lugar en donde tú te pares. Exactamente. Por eso es bien importante, bueno, como eso ya es cuestión de técnica, repito, pero en efecto por eso funcionan, ¿no? Más allá de lo que sea, por eso funcionan. Ahora voy a regresarme un poquito al tema de los hábitos emocionales, porque primero, porque ya dijimos, son inconscientes. Segundo, se manifiestan aunque yo no quiera, porque no habitan digo, voy a ser un poquito técnica ahí, nuestro lenguaje está pues en una parte del cerebro que ya tiene que ver con mi ser humano, pero las emociones no, mis emociones están en una parte de mi cerebro, de mi sistema nervioso y de todo mi cuerpo que no tienen que ver con el lenguaje. Exacto. Que tienen que ver con todo mi cuerpo, ¿no? Entonces lo van a manifestar con o sin palabras. Y tercero, esto es bien importante también, porque gracias a la ciencia, hoy sabemos que los hábitos emocionales se sostienen porque nuestro cuerpo se vuelve adicto al tipo de sustancias químicas que nuestras emociones manejan. Entonces, invariablemente es como, yo quiero hacer un cambio, perfecto, pero lo primero que tu cuerpo no te va a decir es, bravo, qué bueno, esto es más saludable y padre para nosotros. Claro que no, es aquí algo malo está pasando. ¿Por qué? Pues porque estoy viviendo en otra química, en otra sintonía, y entonces la interpretación, ¿no? Biológica es, aquí algo anda mal, ¿no? Mejor volvamos a ese lugar seguro, donde ya sabemos que hay ciertas cosas que no están tan bien, pero sobrevivimos. Entonces, esa es otra palabra clave, que mientras estemos atrapados digamos, ¿qué significaría desde la mirada sistémica la zona de confort? Significa mantenerme en mi hábito emocional, con la química a la que mi cuerpo ya está acostumbrado. Y ahí entran todas las lealtades, ¿no? También, o sea, que eso es lo interesante de las constelaciones y aquellas personas que se están conectando, porque veo que gente está entrando, me gustaría poner en perspectiva todo lo que hemos conversado. Y aquellas personas que también nos han puesto que están interesadas en la constelación, en su lugar para este espacio, por favor manden mensaje directo, porque al final al cerrar esto se pierde el chat, pero si me mandas un mensaje a mí o a Lile, pero la gente que está conectando aquí, mandas un mensaje directo, oye, me interesa mi lugar para la constelación de abundancia. Y bueno, retomando esta parte, Lile, me parece que es bien bonito que podamos hacer conciencia de aquello. Cuando hablamos de los cuerpos, hablamos del cuerpo mental, de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo astral, de mi cuerpo energético. Pero partiendo de esta mirada en donde aquello que sostiene mi hábito emocional es esos químicos, ¿sí? que segrego a partir de sentir de esta manera, pensar de esta manera, y entonces en resonancia mi vibración me va a tener en esta atracción, en esta ley de la atracción, que ahí es donde cobra sentido todo lo que vemos en la tele, ¿no? La misma película de El Secreto, que ayer en la noche encontró mi esposo una película bien bonita, ahorita se me fue el nombre.
pero vimos que tenía que ver con eso, ¿no? Y cómo, me gusta, porque la sincronía, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero en sincronía, pum, te topas algo como estar escuchando este live, ¿no? Y de repente estás pensando en cómo podría hacer esto y pum, llega el mensaje. Es esa sincronía con el universo. Y entonces la película de Ayer en la Noche es una mujer que de verdad muere su esposo, vive 5 años en escasez total, rascándole literal al dinero, rascándole a las relaciones, pero su estado emocional, y ella buscaba tener una actitud de sobreviviente. En mente estaba sobreviviendo, porque hablamos desde ese lugar. Y cuando nos vamos a la abundancia de la madre, pues en ese espacio donde teníamos todo no nos hacía falta nada. Pero cuando entra en ese momento, ya salgo a la vida, desde cómo salgo a la vida y cómo inhalo la vida y cómo interpreto, si yo estoy pensando en todo lo mal que me va, ¿no? Qué mala suerte esto, qué mal tal. Y cuando quieres atraer abundancia, lo que más importa es el hábito emocional. La resonancia con lo que vas a estar atrayendo no es tu pensamiento. Por eso cuando decían las afirmaciones, los decretos, no es que no sirvan. Lo que pasa es que yo siempre les he dicho, el secreto del secreto, ¿no? Y llega alguien a sesión, no sé si te ha pasado. Es que yo pienso positivo y yo agradezco todos los días y yo pienso, ¿no? Entonces en los talleres les digo, ok, y este ejemplo es real. Oye, y cuéntame, cuando estás pensando eso, ¿cómo estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Ay, no, pues yo siento que nunca lo voy a lograr, siento que no, yo tengo miedo y vivo desde el miedo y entonces estoy sintiendo miedo. Ok, bien, el universo solo entiende ese lenguaje, el lenguaje emocional. No entiende la mente racional, ¿no? Ese chip, no. Y cuando pones los caballos, ¿no? Que son las extraordinarias antenas, porque no hablan, ¿no? Ahí no hay historia que contar, ahí no hay algo que defender, ahí no hay, te voy a justificar por qué creo que hago lo que hago, por qué lo hago, ¿no? Y en las constelaciones, cuando son más en silencio y solo la mirada, que esa es la visión de este taller que hemos creado Lile y yo, y está para el 22, ya nos pusieron varias personas aquí, Lile, entonces hoy estaba al pendiente de mandar la información. Y entonces va a ser mucho, observa esto para que ya lo puedas llevar a trabajar. Y entonces hay gente que llega a uy, yo fui a la constelación, ¿no? Hace años tuve una constelación, oye, ¿qué salió? Pues me acuerdo que pasó esto, ¿cuánto lo trabajaste? Y ahí lo dejas. Y si no realmente, una cosa es la toma de conciencia donde lo ves, pero si no transformas a partir de, no sé, como dices, terapia o coaching o los talleres que al final hay muchísimo hoy en día, pero lo dejas ahí, entonces dicen, la constelación no sirve. No, no es que la constelación no sirve, tan sirvió que te mostró lo que no habías querido ver. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer distinto? ¿No? Y en ese mundo emocional interno. ¿Tiene sentido Sí, esto sí, sí. para todos los que nos Totalmente. escuchan? Y de hecho, fíjate, el tema de abundancia sí tiene que ver con muchas cosas. Primero, pues con esa visión que decíamos. Primero, tiene que ver con esta relación, con esa fuente, ¿no? Con mi llegada a esta realidad cuyo atributo es la abundancia. Entonces, esa es mi mamá, no hay de otra. Exacto, No hay de otra. Y ahí, bueno, pues se pueden desatar miles de temas con ella, ¿no? Miles de temas. El segundo es, porque fíjate, una cosa es, yo ya tengo esta visión, pero ahora, ¿qué va a pasar cuando yo crezca? Yo voy a poder generarla, yo voy a poder crearla a partir de qué lo creo o no lo creo. O sea, me refiero a creación, no de creencia. Sí. Bueno, pues eso ya no tiene que ver con tu mamá, eso ya tiene que ver con tu papá. El papá es el arquetípico por excelencia de, o sea, remontémonos a esta visión cavernaria, ¿no? Entonces, en esa caverna hay roles y eso no quiere decir que no hayan existido mujeres cazadoras, ¿no? U hombres recolectores, no quiere decir eso. Quiere decir que hay un orden, ¿no? Hay un lugar y en ese orden y en ese lugar sí hay funciones que cada uno cumple, ¿no? Digamos. Veámoslo de una manera muy tribal, ¿no? Entonces, el arquetipo, ¿no? Ancestral que las personas tenemos conectados, por ejemplo, con la tierra, con el surgimiento de las plantas, con el sembrar la semilla y que eso crezca, eso tiene que ver con la madre, con esa conexión uterina, ¿no? Digamos, Sí, ¿no? Con la cueva
la metáfora entre, o la relación metafórica entre la cueva y el útero de la madre, pues es una relación simbólica muy importante. Y eso no quiere decir que ahí el hombre o la masculinidad o, o la energía masculina esté excluida, no, quiere decir que la relación simbólica de la madre pues se acerca más a el útero de la tierra, a la madre tierra o a la cueva, ¿no? Donde se preserva la vida, etcétera, etcétera. Y entonces ahí comienza mi visión de abundancia o no. Y ahora viene el complemento, y el complemento es, yo ya llegué, ya lo veo, ¿no? O no, o tengo problemas para verlo. Pero ahora, ¿qué tanta facilidad tengo yo para crear más de eso afuera y regresar con más hacia acá adentro? Eso tiene que ver con el Padre. Claro. Y entonces decimos en constelaciones o en esta visión sistémica, a través de la madre yo llego al mundo, llego a la vida y me paro en el mundo. Pero salir y crear algo de valor, conquistarme a mí mismo y a lo que yo tenga que hacer, es trabajo en mí mismo para crear algo de valor afuera y regresar con un valor agregado a donde yo estoy, a mi casa, a donde yo vivo, eso no tiene que ver nada más con la mamá. Entonces esa conquista social, esa conquista de la afuera, también tiene que ver con esa relación con el Padre. Entonces, son dos complementos que me parecen bien importantes, ¿no? Entonces, el primero es yo ya llegué, veo o no, o cómo veo, eso con mi mamá. Y ahora, a partir de eso que yo ya veo y que ya llegué, ¿qué tanto soy capaz de crear valor para otros y generar valor para mí y para mi propia vida? Y aquí, palabra clave, ¿no? Dijera Carla, valor, no quiere decir dinero. ¿Por qué? Pues porque antes no había dinero, antes había valor, valor creado entre nosotros, entre todos, todos juntos. Yo creo valor para los demás de esta forma, los demás crean valor para mí de esta otra, ¿no? Acá en la casa se crea valor de esta forma, entonces todo es valor, porque todo suma al sostenimiento de la vida de todos. Entonces, hoy en día, bueno, pues ese valor lo podemos adquirir a través de dinero, pero entonces el dinero no es la abundancia. La abundancia es que yo pueda ser capaz, primero, de mirar esa realidad cuyo atributo es la abundancia, y segundo, que yo vea que en las acciones mías y en cada acción mía puedo agregar valor o quitar valor. Entonces, o das o tomas, ¿no? Ajá. Y ojo, aquí la tercera ley de los sistemas es equilibrio entre dar y tomar. Exactamente. Equilibrio entre dar y tomar. Y eso es un intercambio de valor, ¿no? Yo creo valor para los otros crean valor para mí y hacemos un intercambio. Y eso puede ser dinero o no. Puede ser que me sumen de miles de formas y yo estar en esta visión de sumar a los demás en las formas en las que yo pueda y sepa y quiera. Pero aquí viene una parte bien importante, porque cuando yo no estoy en ese equilibrio entre dar y tomar valor, entonces o estoy quitando o estoy dando de más. Entonces, eso rompe totalmente el equilibrio de lo que significa la abundancia. Claro, exacto. Porque dice Hellinger, hay que verlo en la naturaleza. Nada sobra, nada falta. Los ecosistemas tienen un equilibrio perfecto sin la intervención humana, porque el orden entre tomar y brindar y dar es perfecto. Entonces la planta nos regala oxígeno, pero ella toma energía de los rayos del sol y entonces toma valor y regresa valor. Las especies, por eso, nos dicen desde esta visión, evolucionaron cooperativamente, porque unas se complementan a las otras. Unos son animales de presa, otros son depredadores, pero entre todos se mantiene un equilibrio. Entonces hay observaciones en la naturaleza que son maravillosas, ¿no? El león o la leona puede estar cerca de una manada de ñus y los ñus pueden estar bien tranquilos cuando saben que la leona ya comió y que ya llevó de comer, porque saben que ella no va a tomar de más. Claro. Entonces, esta ansiedad o desequilibrio con el tomar valor y brindar valor no existe en la naturaleza. Es 100% humana.
Exactamente. Y proviene de una visión de escasez nuevamente. Sí, porque para trabajar la abundancia hay que trabajar la escasez, hay que trabajar la culpa, hay que trabajar el no merecimiento. Todo eso al final está creado en el taller del 21 de diciembre, ¿no? Que es ya la mirada mucho más de este trabajo interno, porque fíjate qué interesante pregunta nos hacen aquí, que tiene que ver con la vida social, ¿no? Cuando hablamos de alguien abundante, haciendo la primera distinción, que es muy distinto ser abundante a tener dinero o la prosperidad también, que eso también lo vemos en el taller. Cuando alguien nos pone aquí, ¿cómo puedo conquistar mi vida social si no cuento con una relación paterna? Yo aquí primero le preguntaría a qué se refiere con conquistar su vida social, ¿no? Porque lo que para ti significa conquista, para mí podría ser otra cosa, ¿no? Si hablamos de conquistar, pues es ir en guerra y te conquisto y, ¿no? Y te tomo. Pero no sé qué significa para, ¿cómo se llama esta persona que aquí nos pregunta? Sí, lo que pasa es que yo dije ¿A qué esa se refiere? palabra. Ah, ok. Dije esa palabra. Y Okay. sí, fíjate, qué buena Qué pregunta. buena pregunta. Voy a contestar dos cosas. Primero, ¿por qué es una conquista? Hay un discurso, Carly, ¿no? De los derechos, ¿cómo le llaman? Ahora es derechos humanos, antes eran los derechos del hombre, todo hombre nace libre, no sé qué y no sé qué, ¿no? Desde la visión sistémica eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso es un aspecto del ser humano que se logra. Y en tanto se logra, entonces es una conquista. Ah, okay. Esa es la distinción de conquista. Okay. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque no me ha sido dada. Yo requiero hacer algo, aprender algo, incorporarlo, para entonces haberlo logrado. Lograr. Uh-huh. Y esa es la distinción de conquista, porque no me fue dado gratis. Entonces, por ejemplo, esto mismo que estamos hablando, ¿no? De la visión de abundancia. Esa visión de abundancia es una conquista, porque tiene que pasar digamos, varios filtros, hay varias barreras que derrumbar, bueno, claro, ¿no? Como ya. Cebolla, una y otra, para entonces llegar a ese momento. Una batalla. Sí, es una batalla entonces, también esto. Y te enfrentas a una y luego a otra y luego a otra, y entonces llega un día en el que dices, lo logré. Sí. Entonces, ahí está esta distinción de conquista. Por eso la abundancia también es una conquista. De conquista. Porque yo voy a trabajar varias cosas para incorporarlo a mi visión y entonces de verdad sentirlo así y entonces ya lo conquisté cuando yo ya lo siento, cuando ya no necesito ni decirlo, ni decretarlo 3 veces, ni obligarme, porque ya lo incorporé, mi hábito emocional ya se modificó. Entonces, esa es la conquista, ese es el logro. Ahora me voy a la parte de la pregunta de la conquista de la vida social. De la vida social, exacto. Sí, es bien importante porque la vida social comienza a construirse en un ser humano cuando empieza a tener una vida más externa, o sea, como más en el afuera que dentro de la casa. Entonces, toda la primera etapa de la vida es dentro, ¿no? Dentro de la casa, como más abrazado, más cobijado, más protegido, más en relación con la mamá y con ese cuidado, o quien sea que juegue el rol de cuidarte. Pero la otra parte de la vida va a llegar cuando yo ya no quiera nada más estar ahí en la falda de mi mamá o de quien sea que me cuide, sino empezar a establecer relaciones e interacciones con personas que no son de mi familia. Ahí comienza a construirse esa vida social. Y ese arquetipo referencial es nuevamente el papá, ¿no? Entonces, la pregunta que va en este sentido, ¿se puede construir o se puede conquistar este aspecto social o de generar valor en la sociedad? Claro. Cuando yo no tengo una relación con mi papá, 100% sí. Sí. Y te voy a decir que ese es uno de los temas que más se trabajan en constelaciones, porque vivimos en un país y en una realidad y en un presente con un paternalismo absolutamente ausente. Bueno, no absolutamente, en el 100% de los casos, pero sí te puedo decir que en muchos casos, muchos, llegan a trabajar en constelaciones personas que o no lo conocieron, o lo conocieron, pero no lograron establecer una relación afectiva con él, o estaba, pero no estaba, o simplemente era un proveedor, o miles de problemas como los que sabemos que existen en las relaciones de pareja, y por lo tanto en el acceso que yo tengo a construir una relación sana con mi papá. Entonces, ese es un tema bien importante.
Sí. Bien importante. Igual de importante que el de la mamá, De la mamá. Igual de importante e igual de complejo. Entonces, entrar en paz y en relación con mi papá, así haya aparecido 5 minutos o lo que sea que haya pasado, sí se puede y es bien importante, no para él, ¿no? Sino para mí. Entonces, saber distinguir entre un padre y un cuidador es fundamental. Claro. Porque padre es ese que originó mi vida. Y en tanto es ese origen, yo soy producto de una unión, no de una separación. Entonces, cuando yo me experimento o mi experiencia de mí mismo y de mi existencia es que yo soy hijo de una separación o de una no relación, Ya hay una entonces, sí, ahí ya hay un impacto bien fuerte en la visión que yo tenga de mí mismo y de la realidad. Exactamente. Y fíjate, aquí vamos a ir, voy a empezar a ir cerrando si está bien para ti, porque no quiero que ese corte, no se cortó, no, ahí está. En Instagram ya ves que tenemos cierto límite, porque no podemos extender aquí muchísimo más. El tema de las constelaciones, la madre tiene que ver con la abundancia, ¿sí? Si tú quieres crear abundancia en tu vida, está la parte de la madre. Pero cuando quieres crear esa fuerza para salir al mundo en esa conquista que explicaste, que es al final, porque nos preguntaron, no entendí, por aquí nos pidieron, no entendí eso de la conquista. Al final, en resumen, es cómo ir trabajando en eso que estás vibrando, en tus hábitos emocionales, porque esto que acaba de mencionarnos Lilé, en función y en relación con el padre, no importa si no tuviste padre, incluso madre, y es una percepción de que no tuviste. Porque hay gente que dice, yo no tuve papá, yo no tuve mamá, y entonces, ¿cómo estás aquí? ¿No? ¿Cómo llegaste a la vida? Entonces, la importancia de papá y mamá en nuestras vidas para poder, uno, generar y crear abundancia, es darle ese lugar a la madre, como a mi padre, que somos 50-50, y sin ese padre yo no hubiera estado aquí. Y cuando trabajas, se puede crear abundancia o prosperidad o dinero o éxito sin haber tenido padre o madre, quotes, perspectiva. Es sí, porque no se trata solo de la relación, sino es el vínculo afectivo que tú eres capaz, y más como adultos, de trabajar en ti mismo para crearlo. Y que para, De hecho, fíjate que esto pusiste otra súper palabra clave que nos daría para hablar 10 horas, que es la adultez, ¿no? Entonces, la adultez, que tiene que ver con esa conquista, sí, absolutamente, donde yo, y la palabra que usamos en constelaciones es tomar, en donde yo soy capaz de tomar a mi mamá y a mi papá, independientemente de quiénes hayan sido, independientemente de cómo lo hayan hecho, porque eso es lo que me va a permitir y lo que me va a dar acceso a lograr alinearme a mí, ¿no? Independientemente de ellos, a el orden y la jerarquía. Si yo logro establecer orden y jerarquía con ellos, lo voy a poder hacer con todo mundo, con la realidad, con las estructuras sociales, con las estructuras laborales, etcétera, etcétera. Y si yo no lo logro, consistentemente voy a estar en desorden y en no jerarquía en los espacios en los que yo me pare. Entonces, ¿por qué trabajar tanto con ellos? Pues porque si yo lo que sea que yo logre integrar o no, lo voy a repetir afuera con quien se me ponga enfrente. Parejas, trabajos, estudios, dinero, lo que sea, ¿no? Digamos, esa es la premisa de ese trabajo sistémico. Y si yo, al contrario, sí lo logro, y si arribo a esa conquista de adultez, independientemente de quiénes son ellos, yo los tomo, y tomar quiere decir acepto quiénes fueron, acepto quién soy, y a través de ellos tomo esta vida, y después lo que no me guste y lo que yo sienta que me haga falta, me hago responsable yo, no ellos. Exacto. No internamente los sigo haciendo responsables a ellos. Porque si trabajo, yo los sigo haciendo, ¿no?, responsables a ellos, sí, dime. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Y no quiero que nos vaya a ganar el tiempo con Instagram, pero para ese trabajo que le estamos proponiendo aquí, y esa es la oferta de valor que tenemos nosotros, las personas que nos dedicamos a este mundo de la transformación, con toda la energía, comentando con Lilé, decidimos la fecha
del 21, bueno, el 21 es un taller creado por mí como coach, ¿no? En la parte donde está toda esta mirada de abundancia y prosperidad con ese trabajo interno. Y hablando con Lile respecto a toda la energía, y por eso fue decidido así, es por toda esta energía que está en estos días, ¿no? Que sería otro tema, pero es el 22 de diciembre, y que tomen nota, eso es con lo que quiero cerrar, si está bien para ti, mi queridísima Lile, que podamos cerrar invitándoles con esta propuesta de valor, de estas constelaciones que vamos a dar el 22 de diciembre, y les vamos a hacer llegar solo a las personas que escuchen este live, que tengan una mirada para poder hacerlo desde una perspectiva y sobre todo de algo que dijiste al inicio. Esto es algo que tú decides para tu vida. Entonces, si lo decides, lo puedes crear y manifestar, porque solo podemos crear aquello en lo que creemos. Y si estás dispuesto a transformar tu mirada, a transformar tu visión para generar una forma distinta de vivir, entonces están aquí, y ahí es donde llega la información, ¿no? Estas ofertas, porque son ofertas como posibilidades para la creación y co-creación de abundancia. Entonces, Lilia, con esto yo me gustaría cerrar para que no nos gane literal el tiempo en Instagram. Va a quedar grabado en nuestras redes. Por favor, dinos tu red en Facebook, es @ Lile, así tal cual, espacio Le, ese es mi personal, y también, bueno, pues ahí me pueden escribir, y pues en el que estamos conectados ahorita, que también es Lile Jero, ese es el de Instagram. Y pues me va a dar mucho gusto compartir ese espacio contigo, Carly, y pues que sumemos juntos a esa visión. Sí, esa es la intención. La verdad es que entre más compartimos, yo siempre les digo, la abundancia llega a ti cuando también te atreves a compartir, y es una ley universal. Entonces, desde esa mirada, poder compartir con todos ustedes que se dedicaron este tiempo a escucharnos, por favor, hazle llegar este mensaje a más personas, y que estas personas que están decidiendo conscientemente transformar su vida en abundancia, hay muchas herramientas. Lancé este reto de abundancia 21 días, vamos en el día 5, ha habido mucha transformación, ¿sí? La gente me ha escrito en chat privado, y de ahí surge también la intención de crear este taller el 21 de diciembre a las 8 de la noche, el lunes 21, por todo el movimiento energético del solsticio, y el 22, el punch de una constelación con el tema abundancia. Entonces, mándanos mensajes, tengo también el WhatsApp Business, que es el 55 44 93 20 30, o en @coach Carla Rodríguez. Yo me encargo de toda esta parte, ustedes lo saben, van viendo circular mis talleres, y esto que me encanta, Lile, te agradezco profundamente poder crear abundancia desde lo más profundo de nuestra intención, porque sé que eres alguien también muy coherente como a mí me gusta, ¿no? Esta parte de dar desde la conciencia. Sé que traemos un trabajo tú y yo detrás, ¿no? En nuestras vidas personales, y es algo que yo disfruto, compartir con gente que creo que son congruentes. Te agradezco el espacio y nos estamos viendo. ¿Vale? Muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Bye. Que nos escriban.